Amigos, una periodista de raza que sigue la huella de Zapatero y de sus negocios y de sus cuentas y todo lo demás, es Teresa Gómez. Y hoy quiero contar con ella porque ha buscado un par de informaciones que son la bomba. Bienvenida, Teresa, ¿cómo estás, querida? ¿Qué tal, Albert? Muchísimas gracias, sobre todo por la presentación, que se nota que me tienes cariño. Tengo cariño porque te lo curras. En nuestra profesión hay mucho vago también, ¿eh? Hay que contarlo todo. Bueno, Teresa, oye, lo que publicó el amigo Olmo del Confidencial apunta a algo que tú también publicaste hace tiempo, y es que Zapatero no es una ONG y ni hacía de mediador de Maduro pensando en el beneficio de los presos, ni se iba a China de visita turística, ¿no? Claro. Así es. De hecho, nosotros publicamos en diciembre que la UDEF, la policía, otorgaba a Julito Martínez Martínez como el presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, el rol que tiene para la policía Julito es el de testaferro de Zapatero. Y luego hemos visto pues más detalles, ¿no?, sobre los negocios de Julito Martínez Martínez. Entre ellos es que cuando Plus Ultra consigue ese rescate millonario de 53 millones, pese a no ser una empresa estratégica, porque una empresa, una aerolínea que no tiene ni un solo avión en propiedad, que tiene 4 aviones, solamente tiene uno en funcionamiento, que representa el 0,03% de los vuelos que se realizan al año en España, pues obviamente no es una empresa estratégica. Una empresa que además estaba en quiebra desde su fundación, desde que comenzó a operar en el año 2015. Sin embargo, pues obtuvo ese rescate, a nosotros nos dicen, y publicamos en su momento, por la intermediación de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue quien se personó en el Ministerio de Transporte para presionar a José Luis Ábalos y que le diesen ese sello de viabilidad que era imprescindible para que la SEPI le diese el rescate de 53 millones de euros. Esto en un principio Ábalos lo negó y luego, unos días antes de entrar en prisión, parece ser que de repente tuvo memoria y reconoció que efectivamente José Luis Rodríguez Zapatero le había presionado. Es decir, que le entró el miedo de entrar en prisión y comenzó a cantar, ¿no? Y al primero que señaló fue al propio Zapatero. Bueno, pues casualmente, cuando Plus Ultra cobra esos 53 millones gracias presuntamente a la intermediación del propio presidente del gobierno, a su vez Plus Ultra paga más de $500,000 a Julito Martínez Martínez. ¿Y por qué? Pues por unos informes de consultoría. A nosotros lo que nos dicen los expertos en blanqueo de capitales es que siempre para el blanqueo de capitales se suelen utilizar como intermediarios precisamente a empresas de consultoría, empresas que te van a dar un servicio que es muy difícil de cuantificar ese servicio. Bueno, pues le dan 600.000 euros a Julito Martínez Martínez y más del 90%, el 93% de ese dinero que ha recibido de Plus Ultra automáticamente sale para la familia de Zapatero. Una parte para sus hijas, para la empresa de sus hijas, y otra parte directamente para el propio José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué es lo que dice Zapatero? Que es que en esos informes de consultoría que Julito le había dado a Plus Ultra, él había participado. ¿Cómo había participado? Pues que había hecho asesorías verbales. O sea, algo que obviamente no se puede ni siquiera Es que demostrar. nos toman por tontos. Efectivamente, ¿cómo es posible que quien hace la labor de consultoría se lleve menos de un 5% y tú, que lo único que has hecho ha sido decir verbalmente lo que piensas, te llevas ni más ni menos que el 93% de lo pagado por Plus Ultra? Y es que voy más allá, es que una de las empresas, porque Julito cobra ese dinero a través de 3 empresas, bueno, pues una de las empresas, Boli Analítica, que recibe ese dinero por parte, más de 90.000 euros por parte de Plus Ultra, está precisamente domiciliada, está creada en el chalet de veraneo de José Luis Rodríguez Zapatero, Muy en bien. Vera, en el Mirador de Vera, en el mismo chalet de veraneo de José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, que si Zapatero fuese un mero proveedor de Julito Martínez Martínez, Julito no radicaría sus empresas en el que era su chalet de veraneo, ¿no? Esto es un dato más que muestra la relación que había entre Julito, las empresas de Julito y Zapatero, que trasciende mucho más allá de simplemente haberle dado un servicio, ¿no? Esto por un lado. Y luego por otro, que Julito conoce a Zapatero
a finales del año 2011, principios del año 2012, aproximadamente. No recuerdan, ninguno de los dos recuerdan la fecha exacta, pero recuerdan que fue justo cuando Zapatero deja la presidencia del gobierno. Pues bueno, a partir de ese momento, Julito en su vida había viajado a Venezuela. A partir de ese momento, Julito empieza a viajar a Venezuela y quien le presenta a Delcy Rodríguez y quien le presenta los contactos en Venezuela es el propio José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos dicen es que Zapatero presenta a Julito como su socio, como su hombre de negocio, para que figure en esos negocios Julito en lugar de aparecer directamente Zapatero. Y lo mismo ocurre en China. Casualmente, los investigadores han visto cómo Julito Martínez solía viajar con frecuencia también a China, que es otro de los países en los que precisamente Zapatero también tiene negocios. Yo sé que en el sobre famoso que Aldama entregó al juez está el recorrido del dinero para pagar los 250 millones y presuntamente comprar la presidencia de la Internacional Socialista. Y me dicen que siguiendo el rastro de esos países, de esas cuentas, encontraríamos las supuestas empresas pantalla y los supuestos testaferros de Zapatero en muchos lugares del mundo. Me hablan de Colombia, de Turquía, de Panamá. Es así, se va a encontrar el rastro porque lo que cuenta Olmo es un blanqueo de capitales a gran escala, no pequeño. Yo creo que lo que hay en el sobre de Aldama es diferente a la investigación que se está siguiendo en el caso de Plus Ultra y la vinculación que puede tener con José Luis Rodríguez Zapatero. Porque yo creo que la causa que está ahora mismo en la Audiencia Nacional lo que está investigando es más, cómo Zapatero podría haber cobrado a cambio de haber intermediado con determinadas empresas para obtener contratos con la adjudicación pública. Es cierto que a mí me dicen desde el entorno de Zapatero que él está muy tranquilo porque piensa que efectivamente el delito de tráfico de influencia es un delito que es muy difícil de demostrar. Es incluso más difícil de demostrar que el delito de prevaricación. Entonces, él está tranquilo en el sentido de que piensa que va a ser muy difícil demostrar por qué, cómo él ha podido influir en un mandatario, cómo ha podido influir en el político de turno para que ese político le haya dado de manera arbitraria la adjudicación pública a una determinada empresa y que esa empresa a cambio le haya pagado esa comisión por haber influido en el político y no por haber realizado un servicio. Es decir, él piensa que tiene un entramado muy bien diseñado y que va a ser muy difícil perseguir el delito. Pero yo siempre he dicho que no hay crimen perfecto y que por eso actualmente pues está ahora mismo Ábalos y Koldo en prisión. Por lo tanto, solo basta con que haya algunos empresarios que hayan pagado presuntamente comisiones a José Luis Rodríguez Zapatero y quieran colaborar con la justicia y tirarle de la manta. Ojalá nos estén viendo alguno de ellos y que le recomendamos que vaya a ver al fiscal Luzón ya mismo, al fiscal anticorrupción. Bueno, esta escena de Vito Quiles con Begoña Gómez seguro que la recuerdan. ¿Usted utilizó una asesora que pagamos todos los españoles para sus negocios personales? ¿Se arrepiente de haber utilizado su condición de mujer del presidente, señora Gómez, para hacer negocios? Quita esa mierda. Ocurrió el mismo día que Aldama empezaba a tirar de la manta y decía aquello de que Sánchez es el número uno, cosa que Teresa y yo tenemos clara hace unos cuantos años. Acabas de publicar, y es exclusiva tuya, que los escoltas que ese día estaban protegiendo a Begoña Gómez han sido retirados y castigados sin empleo ni sueldo, ¿es cierto? Bueno, ellos han sido ahora mismo apartados de su puesto, es decir, a mí lo que me cuentan es que han sido castigados y les van a reubicar en otros servicios, ya no van a estar en el servicio de escolta a la mujer del presidente de gobierno, a Begoña Gómez. Ellos formaban parte del turno B, formaban parte de la dirección de seguridad de la presidencia del gobierno, los que otorgaban precisamente esa protección a la familia del presidente del gobierno, porque hay dos grupos.
grupos. Un grupo está el que otorga protección al propio presidente, los escoltas del presidente, y otro es la protección a la familia del presidente del gobierno, que en ese cupo entran tanto las hijas como la mujer. Pues estos escoltas formaban parte de este segundo grupo y, bueno, pues ellos lo que hicieron fue acatar una orden de la propia Begoña Gómez, porque ese día se utilizaron dos vehículos. Estaba el vehículo VIP, que es donde va, en este caso, la escoltada Begoña Gómez, y en ese mismo vehículo hay un policía de escolta y un conductor que es un funcionario del parque móvil, y seguidamente detrás hay un vehículo que se le llama vehículo de reacción, que en ese vehículo había precisamente dos escoltas, ¿no? Por lo tanto, ese día había 3 escoltas en total, más el funcionario conductor, que es del parque móvil. Bueno, pues ella le ordenó a los otros 2 escoltas que quedaran más apartados, porque iba a quedar con sus amigas y que tenía una reunión privada, y que en ese momento preferían que estuviesen apartados y no estar presentes en esa reunión. Ellos lo que hicieron fue acatar la orden que le estaba dando la escoltada. La escoltada dice que en un determinado momento ya no quiere disfrutar del servicio de escolta, y bueno, ellos le advierten siempre de los riesgos que eso conlleva, pero al final acata la orden, ¿no?, del escoltado. Entonces ellos lo que hacen, los 2 vehículos aparcan algo más lejos del restaurante, porque justo en la puerta del restaurante era muy difícil aparcar. Entonces aparcan en las inmediaciones, pero algo alejado, los 2 vehículos, el vehículo del conductor con el parque móvil y el vehículo de los 2 policías. Entonces solamente hay un policía, un escolta, que se queda vigilando la puerta, pero solamente uno. Entonces ese policía pues no vio a Vito Kile, y fue cuando se produjo el altercado. ¿Qué ha ocurrido después de esto? Pues a estos 3 policías que estaban ese día realizando el servicio, más a su superior, al oficial que dirige la cápsula de seguridad, pues les han cesado de su puesto, les han dicho que ya les reubicarán en otro servicio. Pero qué injusto, Teresa. No son culpables, les obligó Claro que no. Begoña Gómez. ¿Cómo pueden hacer eso? Eso es. Y ahora, pues muchos de ellos tendrán un puesto que ellos lo consideran un puesto de castigo, porque, por ejemplo, algunos tendrán que realizar labores de contravigilancia en un edificio, que al final es estar 12 horas de pie mirando la puerta de un edificio. Entonces entienden que obviamente esos nuevos servicios son servicios de castigo. Y no te lo pierdas, Albert, porque me pasó una cosa que me pareció alucinante. Antes de publicar la información, llamo a María Marcos, que es la directora de seguridad de presidencia del gobierno. Llamé para advertirla de que iba a publicar esta información, que me había llegado y que se tenían algo que decir desde el gabinete de prensa del gobierno. Y nunca me había pasado esto, yo creo que con nadie, ¿no? Pues esta directora de seguridad de presidencia del gobierno dijo que no me iba a dar ninguna información, porque yo me identifiqué, soy Teresa Gómez, periodista de DOJEFTI, le llamé con mi número de teléfono personal, el que siempre utilizo, y me dijo que ella cómo podía contrastar que era yo la persona con la que me estaba identificando, que como no podía contrastarlo de ninguna manera, no iba a seguir hablando conmigo. Bueno, eso ya es obsesión conspiranoica lo que hay en Moncloa, ¿eh? Sí, es alucinante que tengamos que pagar un sueldo público a personas tan incapaces, que ni siquiera pueden dar ni siquiera una versión oficial, que es para lo que se le llama. Dios mío, y esta es la que se encarga de la seguridad en Moncloa. Dios mío de mi vida. Bueno, Teresa, que a seguir en la brecha, en la trinchera, y que sabes que cuando quieras aquí te esperamos siempre. Un beso inmenso, Muchísimas querida. Gracias, Albert. Un beso enorme. Castillón Confidencial.